Les invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. Y mientras que usted abre la palabra de Dios, yo debo decir que hoy es un día difícil para algunos de nosotros, porque estábamos orando a través del culto para que realmente no haya ninguna opresión, no haya ninguna situación que te tire hacia abajo, que te impulse hacia abajo. Pero cuando fui a ponerme el micrófono, una hermana que no voy a dar nombre, que es hincha de River, me dice: perdieron 2-1. Entonces yo voy a necesitar liberación esta noche. Por favor, ore por mí. Que el Señor nos esté dando palabra. Yo me estaba pensando los otros días con un hermano. Usted sabe que el primer partido del Mundial es un día domingo. Y no es domingo a la mañana ni al mediodía, es en el horario de la reunión. Así que imagínese Argentina, creo que es con Bosnia, primer partido, y justo nos toca en esta reunión. Así que, hermano, ore a ver que algo pase. Si no cambian el horario del partido, vamos a tener que ver qué hacer. Y un hermano pícaro me dice: pero pastor, seamos inteligentes, pero vamos a usarlo como una herramienta evangelística. Tenemos pantalla gigante, transmitimos el partido en vivo, y de pronto viene un montón de gente. Y le digo: claro, después cuando entonces suena la pitada final, cantamos la canción y decimos: bueno, predicamos y la gente se convierta. Bueno, yo no sé, que el Señor nos dé luz a ver cómo vamos a manejarnos en este tiempo del Mundial. Pero qué bueno que podemos venir en esta noche acá. Yo les felicito a cada uno de ustedes que está en este lugar. Había lluvias por allí, usted vino. Partido. Algunos llegaron tarde, como la hermana Bocona, que recién me chució en el fondo, pero no importa, vino, y eso está bueno. Así que, Chechu, bienvenida a la iglesia. Pero esto está muy bueno, que estamos en la casa de Dios. Y sabe que la palabra que quiero compartir con ustedes tiene algo que ver con esto. Usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver con Boca River? ¿Qué tiene que ver con un partido? Tiene que ver con algo de estar donde Dios quiere que esté. Por eso que a mí me trae mucha libertad y mucho gozo. Hay una hermana por allí también que siempre nos reímos juntos, porque ella es de River, yo soy de Boca, y cada vez que nos vemos nos empezamos a cubrir, ¿no? Como diciendo que viene el frío, viene el aire polar, porque le decimos que el otro es pecho frío, ¿no es cierto? Y entonces los dos nos cargamos de la misma manera. Pero qué alegría me dio verla que venía entrando y me dice: pastor, estoy en la casa de Dios. Y yo le digo: yo también. Así que estamos juntos delante de la presencia de Dios. Y yo quiero valorizar esto. Yo quiero hoy otorgarle valor, importancia. Cuando estaba recibiendo esta palabra para compartir con ustedes, no es que estaba pensando precisamente en esto, en el partido, porque es bastante de abajo pensar en estas cosas. Pero vamos a meternos en la palabra de Dios y vamos a buscar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta tarde. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, y dice así la palabra de Dios: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos domingos pasados hemos estado presentando a distintos personajes bíblicos y sus experiencias con Dios. Y podíamos aprender de ellos cómo también nosotros relacionarnos con Dios. Cómo nosotros llegar a tener una experiencia viva, una experiencia real, una experiencia transformadora con el Espíritu de Dios. Y hoy les presento a Juan, el apóstol Juan. Y Juan era un hombre que había estado con Jesús, era uno de los discípulos y hoy apóstol. Juan era un hombre que cuando se entrega al Señor,
cuando conoce a Jesús, no era justamente lo que después fue. Yo veo en Juan una de esas transformaciones profundas que Dios opera en las personas. Juan, lo mismo que sus hermanos, que su hermano y que también Pedro y Andrés, eran pescadores, eran hombres de rudeza, eran hombres de mar, eran hombres habituados a ponerle el pecho a las tormentas, a ponerle el pecho al trabajo fuerte, a pescar hasta altas horas, a lo mejor de la madrugada, a llevar adelante una vida que no era fácil. Este hombre no era justamente en lo que podríamos decir una dulzura. Su inicio no estaba caracterizado por ser un hombre tierno, pero cuando conoce a Jesucristo, se produce un cambio tan profundo en su vida que luego se lo comienza a conocer como el apóstol del amor, porque es Juan quien habla acerca en su carta primera de Juan, segunda de Juan, acerca del amor, de la importancia del amor. Este hombre fue traspasado por el amor de Jesucristo y este mismo Juan era aquel que apoyaba su cabeza al pecho de Jesús. Y esta imagen es demasiado tierna, es sumamente tierna. Y no estamos hablando de un hombre o una mujer, estamos hablando de Juan, el rudo, Juan, el hombre tosco, Juan, el hombre de poner, digamos, de poner, como decíamos nosotros, el pecho a las balas. Pero fue tal el cambio, fue tal la experiencia con Jesús que se transformó en un hombre tierno, en un hombre dulce, en un hombre que empezó a pronunciar un lenguaje, el lenguaje de las emociones, el lenguaje de los sentimientos, el lenguaje del yo te amo. Y la imagen de él apoyando su cabeza sobre el pecho de Jesús, una imagen enternecedora, una imagen que a mí particularmente me emociona. Es este Juan que está escribiendo esto, es este Juan que está viviendo esta experiencia. Y saben que fue el apóstol más longevo, o sea, el que más años vivió. Ya todos habían muerto, ya todos habían pasado. Sin embargo, Juan todavía estaba vivo. ¿Saben qué edad tenía cuando pasa este episodio? 94 años. 94 años. ¿Y saben algo más? Su vida no era cómoda, porque el lugar donde pasa por esta experiencia, el lugar donde él recibe esta visión, donde él tiene este encuentro transformador con el Señor, es en la isla de Patmos, una isla desértica, una isla abandonada. ¿Saben a quién enviaban allí? A los prófugos, a los delincuentes. En el caso de Juan no es que había cometido un delito, su único delito era predicar el Evangelio y ser apóstol de Jesucristo. Eso le valió el destierro. Y allí en la soledad, allí en el medio de esa isla inhabitable, de esa isla donde no había nadie, allí estaba Juan. Cualquiera de nosotros a lo mejor en esas circunstancias estaríamos amargados, estaríamos resentidos. Cualquiera de nosotros a lo mejor pudiera estar pasando una situación así, decir, seguí al Señor, servía a Dios tanto tiempo y mira cómo me paga. Ahora estoy acá en la soledad, en el destierro, lejos de mi familia, lejos de mi país, lejos de mi gente, lejos de las iglesias que tanto ama y de los hermanos. Y muy lejos de estar amargado, muy lejos de estar resentido. Juan tenía un corazón transparente y un corazón lleno de bondad. Y yo quisiera remarcar esta transformación, este cambio. El hombre rudo, el hombre fuerte, ahora es el hombre tierno, ahora es el hombre dulce. Quiero decirte que cuando uno tiene un encuentro significativo con Dios, ya no puede seguir siendo el mismo o la misma que era antes. Si usted sigue siendo el mismo o la misma de antes, usted no conoce a Jesús. Cuando yo conozco a Jesús, mi vida se transforma, pero no por mí, sino por el poder transformador del Espíritu de Dios. Entonces, hay experiencias impactantes, hay experiencias trascendentes, hay experiencias que cambian una vida, que cambian una historia, que cambian a una persona. Ojalá
deseo de todo mi corazón que esta noche esta palabra te anime, te aliente a tener un encuentro significativo que te cambie, que te transforme y que puedas recibir de parte de Dios un corazón nuevo. A Juan se le cambió el corazón, pero eso era una experiencia pasada. Pero ahora, 94 años, Juan de pronto está teniendo una experiencia nueva. Quiero hacer un ejercicio. Quiero pedir a todas las personas mayores de 65 años que se pongan de pie, por favor. Hermana, usted es muy valiente, pero a ver, los mayores de 65, pónganse de pie, por favor. No los voy a retar, quédense tranquilos. Los mayores de 65 años, pónganse de pie. También arriba, en bandeja, si hay alguien mayor de 65. Muy bien, yo creo que más de alguno dice, yo vine diciendo hasta ahora que tengo 40 años, ¿cómo me voy a descubrir ahora? ¿No es cierto? Bien, ¿cuántos tenemos? A ver, 4. Muy bien, gracias, tomen asiento. Aunque a usted le parezca mentira, esta palabra es para ustedes 4. Yo voy a compartir 3 puntos de este pasaje, pero el primero es para las 4. Cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me dice, acordate que tenés una suegra que tiene 90 años y no ha podido venir en esta noche, porque tiene el cumpleaños de su hijo. Y como ella no tiene manera a veces de venir, entonces depende que la traigan. Y él le decía, suegra, ¿vas a venir al culto? Y me dice, yo quisiera, pero no sé si me van a llevar. Pero quiero hablarles a ustedes 4, y si estuviera mi suegra, me encantaría que pudiera oír esto. Porque este hombre tenía 94 años. Y a veces, a cierta etapa de nuestra vida, creemos que ya lo hemos vivido todo. Creemos que ya no hay nada nuevo para ver, para sentir, para vivir. Hay muchas personas mayores, abuelos, abuelas en nuestro país que reciben todos los días ese mensaje de que no sirven. Y no lo reciben porque alguien le diga no servís, sino porque le pagan una miseria de jubilación, que es lo mismo que decirle vos no servís. Entonces, yo quiero conocer, o de alguna manera quiero empatizar con ustedes, porque sé lo que muchas veces se siente, además de también sentir que a veces la misma familia no está cuando la necesitan. Ustedes han corrido para tantos y a veces otros no corren para ustedes como ustedes lo hicieron con otros. Y entonces hay una etapa en la vida de que a veces el diablo utiliza para decirte, es cierto, ya no servís. Ya no hay lugar en esta sociedad para vos. Pero hoy yo quiero traer la palabra de este hombre, de este abuelo de 94 años. Y este abuelo de 94 años llegaba a esta experiencia con un corazón dispuesto a vivir algo nuevo. Él estaba dispuesto a descubrir algo nuevo en la presencia de Dios. No se había agotado, no se había quedado con la imagen del Cristo viviente, al que él había conocido, sobre el que él había recostado su cabeza. Él ahora estaba deseando volver a tener una revelación renovada de la presencia del Cristo resucitado. No se agotó, sus años no eran el impedimento. Su jubilación, si me lo permiten, no era el impedimento. Para mucha gente hubiera pensado, Juan ya no tiene más oportunidad. Juan es una persona anciana, no hay lugar para él. Sin embargo, Juan no lo creyó. Sin embargo, Juan palpitó algo nuevo, algo distinto. Él deseaba de todo corazón tener una experiencia renovadora con Jesucristo. Y su edad no se lo iba a impedir. Sus años no lo iban a cancelar. Aún esa etapa de su vida, él no se resignó a renunciar a un encuentro renovado con Jesucristo. Y esto es la palabra que quiero compartirles. No se den por vencidas. No retrocedan. Porque en esta etapa de sus vidas, si ustedes tienen un corazón tierno para Dios como el de Juan, van a descubrir una experiencia renovadora. Y probablemente descubran lo que nunca han descubierto en los años anteriores. Hoy venía con
con la idea de decirle a mi suegra cuánto la quiero. Y usted me diría, Yoshi, que siempre cuenta cuentos de suegra, debe estar enfermo. No. Es que cuando estaba mirando esta palabra, Dios me hizo ver una verdad. La primera cosa que a mí me enseñó es que yo tengo que aprender a ver el valor de una persona de edad. Y yo aprendí a ver el valor de mi suegra. ¿Sabe cómo? Por algunas razones. Primero, si usted fuera a visitar a mi suegra, se la va a encontrar con una notebook como esta, en internet, en Facebook, poniendo versículos bíblicos y dando palabras de aliento para todos. Y yo a veces veo y digo, mi suegra es una bendición. Mi suegra ha descubierto que en sus 90 años puede bendecir. Y ella no escribe cosas de resentimiento en el Facebook. ¿Sabe lo que escribe? Versículos bíblicos. Y ella le pone me gusta a todos. Pero eso no es todo, porque yo estaría hablando que una mujer de 90 años, metida en internet, como la publicidad, creo que era de Speedy, no me acuerdo, ¿se acuerdan? O de Telefónica, no sé. ¿Se acuerdan de esa viejita pícara que andaba allí? A veces tengo que ir al departamento de ella. Lo cuento porque mi señora muchas veces no está en casa, porque ella trabaja en horario. Entonces a veces tengo que llevarle un sobre a mi suegra que viene al cartero. Y si no está en su Facebook, ella pasa mucho tiempo con su Biblia abierta y muchas veces con su cabeza inclinada orando. Y yo sé que ella está orando por su familia, por los hermanos de la iglesia. Y creo que ella debe orar por mí. Mi suegra ha podido llegar a una etapa de su vida que pudo renunciar al resentimiento, al rencor, a las heridas, a los abandonos. Y cuando hablo de abandonos estoy hablando que parte de su familia en un momento la dejó de saludar. Su corazón se quebraba en 10 pedazos. Pero ella no dejaba de orar por ellos. Hoy esa parte de la familia la volvió a recibir. Hoy está en un cumpleaños con parte de la familia. Ella se goza en el Señor. Y no ha dado lugar al resentimiento. No ha dado lugar a la falta de perdón. Y le da lugar a la presencia de Dios con su Biblia abierta, con sus palabras de aliento a través de Facebook. Ella renunció a ser vieja. ¿Quién dijo que ser viejo es tener 60, 70, 80, 90 o 100? Se es viejo para que cree que es viejo. Pero yo quisiera que el espíritu de Caleb se desate esta noche. Que cuando tenía una edad de 80 años se fue a su amigo de juventud, a Josué, hoy el líder de Israel, le dijo, dame ese monte. Allí habitan los gigantes todavía. Los pocos gigantes que quedaron están en el monte de Seir. Dame ese monte, porque con la misma fuerza de juventud yo lo voy a conquistar. Queridos hermanos, hoy son 4. Y ustedes a la vez pueden transmitir a otros tantos más. No te dejes vencer por los años. No te dejes vencer. Porque lo mejor de tu vida puede estar ocurriendo en esta etapa de tu vida. Y Juan, en esa etapa, descubrió algo que ahora lo vamos a mirar y vamos a ver la magnitud, la tremenda experiencia que este hombre de 94 años vuelve a tener con el Cristo resucitado. La edad entonces no es un impedimento. No es cuestión de edad, sino de corazón. ¿Amén? Vamos a darle un fuerte aplauso a las 4. Pero hay una clave. Hay una clave, o mejor dicho, no es una, son 2. 2 claves
que predisponían a Juan, en la que Juan le prestaba atención, que justamente decretaban este estado de renuevo, este estado de deseo, de anhelo ferviente, de sed y de hambre por el Señor resucitado. Fíjese cómo comienza el pasaje que hemos leído. Y está en primera persona porque está escrito por Juan y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiero que lo lea conmigo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo volvemos a leer una vez más para que se nos grabe. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dos claves. La primera, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? No crea que es una expresión de buen deseo esa que está escrita allí. No es una frase elegante, ni es una postura. Es una actitud. Él estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu, él estaba en comunión. Él estaba en intimidad con Dios. Él estaba en contacto con el Señor. Usted me puede decir: pero pastor, ¿qué hubiera hecho alguien en una isla desierta? No le quedaba otra. Mire, ¿sabe lo que podría haber hecho una isla desierta? Haberse muerto de resentimiento y de odio. Pero él eligió vivir de otro modo. Renunció al resentimiento, renunció a la queja, renunció a echar las culpas a los demás y empezó a andar en el Espíritu. Buscaba la presencia de Dios, buscaba el consejo de Dios, buscaba aquella intimidad. Creo que él seguía buscando el pecho de Jesús. Creo que él seguía diciéndole: Señor, yo sentí tus latidos. Señor, yo sentía tu corazón palpitar y quiero volverlo a sentir ahora. Mi querido hermano, mi querida hermana, andar en el Espíritu es tener hambre. Un hambre que no se sacia, un hambre que no se llena con comida, una sed que no se sacía con líquido. Es una sed insaciable, un hambre inquebrantable por la presencia de Dios. Es aquel que, si recibió, quiere más. Es aquel que no se conforma. Es aquel que no se queda con la bendición de ayer y la sigue entonces allí teniendo como trofeo en la mesita de luz. Tantos creyentes viven hoy de experiencias pasadas. Tanta gente, tantos cristianos viven hoy de lo que un día ocurrió. Y pierden de vista de lo que hoy Dios quiere desatar en tu vida. Y si querés algo nuevo de Dios, tenés que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es niego mi carne. Le digo no a mis tendencias, le digo no a mis deseos, le digo no a lo que a mí me gusta y le digo sí a lo que Dios dice. Fíjese la diferencia. Ahora no ando como a mí me parece, ando como a Él le parece. Eso es andar en el Espíritu. En una obediencia a rajatablas con lo que Dios dice. En un anhelo profundo por satisfacer el corazón del Señor. Por agradar a Dios, no a los hombres, a Dios. Porque si hago lo que Dios dice, todos los que están a mi alrededor lo van a notar y se van a dar cuenta. Porque un hombre o una mujer que anda en el Espíritu no es una persona común. Es una persona significativa. Es una persona que perfuma donde camina. Es una persona que bendice aún en el silencio. Es una persona que impacta aún sin palabras. ¿Cuántos de ustedes han sido impactados por una persona llena del Espíritu? Levanten su mano. Qué bueno que todavía hay ejemplos. Bueno, ahora procure usted ser lo mismo. Procure usted ser lo mismo.
Si usted encontró inspiración en un siervo, una sierva de Dios, en un hijo, una hija de Dios que lo bendijo, haga usted lo mismo. Procuro llegar a esa meta. Quiero ser como Cristo. La segunda verdad del pasaje, si la proyectamos, dice que él andaba en el Espíritu, pero acuérdese, ¿en qué día? A ver, él andaba en el Espíritu, pero cronológicamente, en un determinado momento, también no solo andaba en el Espíritu, sino que andaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Usted está dudando, yo sé lo que usted está pensando. Este pastor pícaro nos quiere sorprender y después nos va a decir no es. Entonces usted se calla, así no queda mal. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, cuando se menciona el día del Señor, ¿qué día es? Día domingo. O dicho de otra manera, el primer día de la semana. Entonces, en el primer día de la semana y andando en el Espíritu, ahora bien, yo quiero rescatar el valor del día del Señor. Porque si para Juan este día es tan significativo que lo dejó escrito, quiero hablar del valor y de la importancia del día del Señor. Si dice día del Señor, ¿día de quién es? Te está dudando porque sabe para dónde yo voy. Si dice es el día del Señor, ese día ¿a quién le pertenece? No le escucho bien. No lo escucho bien. ¿Cómo? ¿Y por qué usted hace cosas suyas en el día del Señor? Ah, pero pastor, eso era antes. Ah, pero pastor, eso fue cuando fue escrita la Biblia. Hoy vivimos en otro tiempo. Usted va a decir, este pastor es medio, digamos, fanático. Nos está diciendo, yo no estoy diciendo, mire, yo le voy a decir para lo que el día del Señor fue creado. En principio, era el séptimo día de la semana, el séptimo día, porque el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en 6 días, y el séptimo día descansa. ¿Él necesitaba descansar? ¿Dios se cansa? Pero ¿sabe por qué instauró el día de reposo? Era para que después nos quedara como ejemplo a todos nosotros. El día de reposo en el Antiguo Testamento era un día separado. 6 días trabajarás, pero el séptimo vas a tener que descansar. ¿Qué significa? Es un día dedicado a la adoración a Dios, es un día dedicado también a la familia. Es un día dedicado a la bendición. O sea, nuestra tarea no solamente es en la iglesia, sino tenemos una tarea sacerdotal o de sacerdotisas en nuestro hogar y en nuestra familia. Y es el día del Señor. Ahora bien, el Señor Jesucristo resucita un día domingo, el primer día de la semana. Entonces la iglesia primitiva comienza a reunirse en forma sistemática el primer día de la semana, dejando el séptimo o transfiriendo el valor del séptimo al primero. ¿Pero por qué? En conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces la iglesia primitiva siguió manteniendo el mismo principio, el mismo precepto y la misma importancia de un día separado para Él. Pero la diferencia es que este día todavía es más profundo, es el día del Señor. Déjemelo decir en estos términos, no es tu día porque tenés 6 días para hacer lo que se te da la gana. Claro que estoy diciéndolo de una manera, digamos, de exacerbación para que usted trabaja en 6 días, usted se mueve, usted hace deporte, usted se dedica a sus cosas, usted hace sus salidas, usted hace su vida durante 6 días. Pero Dios le dice, separa uno. Es el mismo principio del diezmo. Es el mismo principio. Dios dice, 90 son tuyos, pero 10% le pertenecen al Señor. En este caso, 6 días son para tus tareas, tus trabajos, tus anhelos, tus cosas, tus pasatiempos, pero el primer día de la semana, o sea, el séptimo día de la semana, en este caso que existe, no es para vos, es para mí. Entonces usted va a decir, uy, pastor, ¿usted me está queriendo decir que me tengo que pasar todo el día en la iglesia? Yo no estoy diciendo eso.
Yo estoy diciendo que usted descubra el valor del día del Señor, en el día domingo, y sea un día en el que usted ande primero en el Espíritu, porque fíjese lo que dice la palabra. No me saquen la proyección. Fíjense lo que dice la palabra. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sabe? Si usted se levanta los días domingo en el Espíritu, usted va a tener días domingos muy distintos a los que tuvo hasta ahora. ¿Por qué? Porque en el momento que usted se despierta, usted ya está empezando a levantar altar de adoración al Señor. Usted está ya dedicando, lo separó ese día, este día es del Señor. Es para su gloria, es para su honra. En este día voy a ocuparme de bendecir a algún amigo, voy a ocuparme de bendecir a mi familia que no conoce a Jesucristo. Voy a ocuparme de predicar a Jesucristo. Voy a ocuparme de darle la gloria a Dios. Voy a preocuparme que mi mente, mi corazón estén enfocados en las cosas de Dios. Yo estoy seguro que si usted le descubre el valor al día del Señor, usted va a tener menos domingos amargados. Menos domingos de discusiones en familia o con su esposo o con su esposa. Yo estoy seguro que si usted dedica el domingo para la gloria de Dios, usted va a descubrir el sentido de esta palabra. Son dos sentidos que Juan había descubierto. Yo estoy en el Espíritu en el día del Señor. Cuando venimos a la iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Este lugar va a temblar. Cuando vengamos a la iglesia y nos reunamos como pueblo de Dios, las paredes van a temblar. Y el barrio alrededor nuestro va a ser lleno de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios viene sobre los hijos de Dios que buscan de todo corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra iglesia y de este lugar va a salir un brillo especial. Una gloria que ni siquiera va a poder ser contenida en este lugar. Porque ha de salir por la puerta. Y cada vehículo que pase por Colombres va a presentir, va a sentir que en este lugar se está rindiendo culto al único Dios y verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estas dos claves nos tienen que animar para descubrir cómo llegar a experimentar como Juan algo significativo. Que nada te impida, que nada te bloquee dedicarle el día al Señor porque es del Señor y no es tuyo. Voy a decir algo con mucha prudencia y con mucho amor y cariño, pero a veces usamos el día del Señor para festejar cumpleaños. Usted me dirá, pastor, ¿está mal? No, no está mal. Pero no pierda de vista que no es tu día, es el del Señor. Por eso quiero que reflexiones, por eso dice la palabra, es el día del Señor. Es el día de Él. Y para Él, y por Él, es de Él. Vas a ser bendecido cuando descubras esta verdad en tu vida. Vas a ser enriquecido con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales cuando comprendas esta verdad. Y entonces, claro, andaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Vio al Señor resucitado. Y dice esta palabra, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El primer impacto que recibe Juan es que no era aquella voz que él había oído del Cristo encarnado, ahora estaba oyendo la voz del Cristo resucitado y glorificado. Su voz era tan firme y tan potente como el de una trompeta. Mi querido hermano, mi querida hermana, Juan podría haberse quedado con la imagen del Cristo que conoció
allí, 50 años atrás. Pero él estaba abierto a descubrir una revelación renovada de la presencia de Dios para su vida. Hay un siervo de Dios que ya partió con el Señor y decía, hay mucho más de Dios que no conocemos de lo que conocemos. Cuando él dijo estas palabras, fueron apenas unos años antes de partir a la presencia de Dios. Un siervo de Dios de muchos años, pastoreando una de las iglesias más grandes de la zona sur. Y dijo, yo he llegado a una conclusión, es mucho más lo que no conozco de Dios de lo que conozco. Significa que hasta el último suspiro de mi vida, hasta el último momento de respirar sobre este planeta, yo voy a seguir creyendo y esperando que Dios se me revele de una manera novedosa, porque Él es un Dios que se renueva, Él es un Dios vivo, Él es un Dios que está en permanente evolución. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si la misericordia, que es algo que el Señor brinda, Él es nuevo cada día. Él es alguien del que fluye la vida. Él es alguien del que fluye la novedad. Él es un inquieto por naturaleza. Dios está en control de la naturaleza. No hay un solo átomo que se mueva en este universo sin el permiso de Dios. Él está en completo control de todas las cosas. Él está sentado en el trono. Él está en eminencia. El Señor está en su lugar. Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que Juan oyó su voz tan fuerte, estridente, como el sonido de una trompeta. Y esa voz decía, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Aleluya. El Cristo resucitado. Dice Hebreos allí en capítulo 1, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él. Y todo lo que fue hecho por Él. Gloria a Dios. Y entonces podemos ver que Él está recibiendo una revelación renovada de la presencia de Dios. Tuvo un encuentro cara a cara con el Señor glorificado. Sí había diferencias entre el Jesús que él había conocido y el Jesús que ahora tenía enfrente. Aquel Jesús lo había visto sangrar, aquel Jesús lo había visto herido, aquel Jesús lo había visto castigado, aquel Jesús lo había visto azotado, pero ahora no tenía aquel Cristo de debilidad, ahora tenía al Cristo victorioso. Ahora tenía al Cristo que estaba glorificado, el Cristo que resucitó, porque el mismo poder que lo resucitó de la muerte es el mismo poder que también te va a resucitar a ti y a mí de nuestras caídas y de nuestras debilidades. Y termino. Había una enorme diferencia entre aquel Cristo y este Cristo. Y mi pregunta hoy es, ¿cómo es tu Cristo? ¿Cómo es tu Cristo? Y yo quisiera invitarte a que realmente esta revelación, esta palabra, lea allí los siguientes versículos que siguen al que hemos leído hoy. Y vas a ver la descripción de Jesús, tal cual hoy está. En el madero ya no está. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en ejercicio de todo poder. Y Él mismo declaraba, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Filipenses capítulo 2 dice, se humilló de tal modo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra
y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Toda lengua proclame ¿qué? Toda lengua proclama ¿qué? Él es el Señor. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Cómo es el Cristo que vos crees? Yo te animo a que sea el mismo Cristo que los ojos de Juan vieron. Él está en autoridad. Él está en dominio. Él está sentado en el trono. Él está en ejercicio de la autoridad que le fue concedida. Y Él tiene en este momento y goza de un nombre que es sobre todo nombre.